Presta atención a Casey Crowder, una chica de 17 años que caminaba sola por la carretera hacia una gasolinera en Arkansas a las 6 de la mañana del 27 de agosto de 2006. Le quedaban menos de 15 minutos de vida porque Kenneth Osborne, de 46 años, un camionero local y padre de 2 hijos, se estaba ofreciendo amablemente a llevarla. Ese día, Casey solo quería llegar a casa antes de que su padre se diera cuenta. Había mentido, pero ese día Kenneth Osborne tenía un plan mucho más siniestro. Esta es la historia de los 20 minutos que lo cambiaron todo. La noche del 26 de agosto de 2006, Casey les dijo a sus padres que iba a pasar la noche en casa de su mejor amiga, Brianna, pero tenía otros planes. Su verdadero destino estaba a 40 millas de distancia, en el pequeño pueblo de Dumas, Arkansas, donde vivía su novio Adam Brigham. Su padre no lo aprobaría, así que creó la coartada perfecta. Alrededor de las 8 de la noche de ese sábado, Casey abrazó a su madre Melinda para despedirse, prometiéndole que la vería a la mañana siguiente. La relación entre madre e hija era cercana y cariñosa, de esas en las que decir te quiero salía con facilidad. Melinda vio a su hija alejarse conduciendo el Dodge de la familia, creyendo que volvería a ver a Casey en menos de 12 horas. No tenía idea de que su hija estaba conduciendo directo hacia un monstruo. En el papel, Kenneth Osborne parecía normal. El camionero de 46 años vivía en Dumas y criaba solo a sus 2 hijos después de la muerte de su esposa. Los vecinos lo conocían como el hombre que llevaba a su hija, Holly, al trabajo todos los domingos por la mañana, siempre saludando, siempre pareciendo servicial y amable. Pero debajo de esa fachada, algo oscuro estaba esperando. Esa cálida noche de sábado, mientras Casey conducía para encontrarse con Adam, Kenneth Osborne se preparaba para su rutina habitual del domingo. No tenía ninguna conexión con Casey Crowder, ninguna razón para que sus caminos se cruzaran, pero el destino, cruel y aleatorio, estaba a punto de unirlos en un tramo solitario de la carretera. Casey pasó la noche del sábado con Adam en su casa en Dumas. No estuvieron completamente solos. Esa noche asistieron a una fiesta, luego pararon en el Sonic local para comer y después regresaron a su casa, donde pasaron tiempo juntos antes de quedarse dormidos. Todo parecía perfecto, todo parecía seguro. Pero cuando el amanecer del domingo 27 de agosto se acercaba, Casey entró en pánico. Necesitaba llegar a casa antes de que su padre regresara de su turno nocturno. Alrededor de las 5 de la mañana, Adam le dio dinero para gasolina y Casey se preparó para hacer el viaje de 40 millas de regreso. Cuando estaba a punto de irse, llegaron 2 amigos de Adam, Jimmy y Jay, que planeaban ir a pescar. Se despidieron rápidamente y Casey se marchó sola. Nunca llegó a casa. Aproximadamente a las 9:54 de esa mañana, Casey llamó a su madre desde la Ruta 65, cerca de Dumas. La llamada llegó demasiado temprano y de inmediato alertó a Melinda de que algo no estaba bien. Casey explicó que se había quedado sin gasolina cerca del hospital local y que necesitaba ayuda. La verdad sobre su verdadero destino quedaba ahora al descubierto, pero eso no le importó a Melinda. Ella se ofreció a ir de inmediato a llevarle combustible. Casey se negó. Independiente como siempre, insistió en que tenía suficiente dinero y que podía caminar sola hasta la estación. Exxon cercana, estaba a solo media milla. Dijo que se encargaría ella misma. Solo llamó para avisar por qué llegaría tarde. Esa llamada, a las 6:13 de la mañana, sería la última vez que Melinda escucharía la voz de su hija. Lo que Casey no sabía era que Kenneth Osborne ya estaba en la carretera, conduciendo por ese mismo tramo de autopista para llevar a su hija al trabajo. Sus trayectorias estaban a punto de cruzarse de la peor manera posible. Pasaron 2 horas, luego 3. Melinda intentó llamar a Casey repetidamente, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Dejó mensajes de disculpa, asumiendo que Casey estaba molesta porque su madre no había ido a ayudarla. Pero al acercarse el mediodía sin ninguna noticia, la preocupación de Melinda se transformó en un miedo real. Al caer la tarde, la familia Crowder estaba en pánico total. Melinda llamó a su esposo Martin y juntos tomaron la decisión de conducir inmediatamente a Dumas. Durante ese agonizante viaje de 40 millas, Melinda no pudo dejar de llorar, consumida por el peor instinto de una madre, que algo terrible le había ocurrido a su hija. Llegaron a Dumas alrededor de la 1:00 de la madrugada. El pequeño pueblo estaba dormido, silencioso y aparentemente tranquilo.
Entonces vieron el Dodge estacionado cerca del hospital local, exactamente donde Casey había dicho que se había quedado sin gasolina. Pero Casey no estaba por ningún lado. Martin marcó 911 de inmediato. En cuestión de minutos llegó el primer oficial y comenzó la investigación inicial. La estación Exxon estaba a solo media milla del vehículo abandonado, una caminata sencilla. Los oficiales interrogaron a todos los empleados que habían trabajado esa mañana. Ninguno había visto a Casey Crowder. Nunca llegó a la gasolinera. Simplemente había desaparecido. La Policía Estatal de Arkansas y agentes especiales del FBI descendieron sobre Dumas en cuestión de horas. Contactaron a todos los hospitales y cárceles en un radio de 100 millas, buscando cualquier rastro de la adolescente desaparecida. Melinda se registró en un hotel local, negándose a irse. «No me voy de este pueblo hasta encontrar a mi hija», declaró, y lo decía en serio. El sargento Todd Daly, a cargo de la investigación, sabía que las estadísticas eran desalentadoras. Las primeras 24 horas en cualquier caso de desaparición son cruciales. Después de eso, las posibilidades de encontrar a la víctima con vida cayeron drásticamente. El tiempo corría. Los investigadores comenzaron trazando la ruta más probable de Casey. Ella habría caminado desde su auto hacia la estación Exxon por la ruta 65. Alguien debía haber visto algo. Alguien tenía que saber algo. Pero cuando los oficiales recorrieron la zona, se toparon con callejones sin salida por todas partes. Ningún testigo se presentó. Nadie recordaba haber visto a una joven caminando sola esa mañana de domingo. El avance llegó desde una fuente inesperada, las cámaras de vigilancia. Agentes del FBI empezaron a recopilar grabaciones de todos los negocios a lo largo del camino de Casey. Un McDonald's, ubicado a solo 100 metros de la Exxon, tenía cámaras que cubrían su interior. Los agentes pasaron horas revisando las imágenes de esa madrugada, observando a los clientes entrar y salir. A las 6:00 a.m., una chica de edad similar a la de Casey apareció en el mostrador, pero claramente no era ella. La adolescente desaparecida nunca entró a ese McDonald's. Luego, los investigadores encontraron el sistema de seguridad del hospital local. Se había instalado recientemente un nuevo sistema de CCTV, y una de las cámaras apuntaba directamente hacia la carretera, captando el tramo exacto entre el auto abandonado de Casey y la gasolinera. Si ella hubiera caminado hacia la Exxon, esa cámara la habría grabado. Los agentes comenzaron a revisar las grabaciones desde las 5:00 de la mañana, 10 minutos antes de que Casey llamara a su madre. En la oscuridad antes del amanecer, solo se veían los faros de los autos, lo que hacía imposible ver peatones en la acera. Pero a las 6:40 a.m., el amanecer finalmente rompió la oscuridad y la carretera quedó visible, aunque con una imagen borrosa. La cámara estaba enfocada principalmente en la entrada del hospital, pero en la esquina superior del encuadre se veía una pequeña parte de la acera a lo largo de la ruta 65. Los agentes fijaron su atención en esa franja estrecha de pavimento, esperando que Casey apareciera. Nunca apareció. La realidad golpeó a los investigadores con fuerza. Casey Crowder nunca caminó hasta esa gasolinera. Alguien la recogió en el camino. Alguien se detuvo y le ofreció llevarla. Alguien en quien ella confió lo suficiente como para subirse a su vehículo. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Adam Brigham y sus dos amigos, Jimmy y Jay. Ellos fueron las últimas personas conocidas que vieron a Casey con vida. Adam admitió haberle dado dinero para gasolina alrededor de las 5:00 de la mañana, y sus amigos confirmaron que llegaron a su casa justo cuando Casey se estaba yendo. El 75% de las desapariciones involucran a alguien que la víctima conoce, lo que convirtió a todos los cercanos a Casey en posibles sospechosos. Los oficiales llevaron a los 3 jóvenes a interrogatorio. Sus historias coincidían, pero levantaban serias dudas. Después de que Casey se fue, Jimmy y Jay afirmaron que pasaron junto a su auto abandonado alrededor de las 7:00 de la mañana, pero no se detuvieron. En lugar de eso, fueron a la casa de Adam para informarle. Más tarde, condujeron hasta la Exxon para ver si Casey estaba allí. Al no encontrarla, regresaron al auto, esperaron 30 minutos y luego volvieron otra vez a la casa de Adam. Adam dijo que intentó llamar a Casey, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Sus amigos afirmaron que pasaron el resto del día pescando. Algo no cuadraba. ¿Por qué Adam o sus amigos no buscaron a Casey con más urgencia? ¿Por qué simplemente se fueron a pescar mientras su novia estaba varada? Los investigadores notaron las inconsistencias, pero sin pruebas concretas no podían realizar arrestos.
Mientras tanto, los agentes del FBI continuaron con su revisión metódica de las grabaciones de vigilancia. Un restaurante Sonic, ubicado a unos 400 metros del auto abandonado, tenía cámaras que cubrían su estacionamiento. El ángulo captaba una parte de la carretera. Fue un golpe de suerte investigativo. Los agentes comenzaron a examinar cada vehículo que había pasado por allí esa mañana. A las 7:04 am, una camioneta que coincidía con la de Jimmy apareció en la cámara. Por un momento, los investigadores se preguntaron si el novio de Casey y sus amigos estaban involucrados en algo más oscuro de lo que habían admitido, pero la camioneta simplemente pasó. Nada sospechoso. Otro callejón sin salida. Entonces los agentes notaron algo más en las imágenes del Sonic. A las 6:03 de la mañana, una camioneta blanca con marcas distintivas en las puertas pasó por la carretera en dirección al auto abandonado de Casey. 3 minutos después, la misma camioneta regresó, esta vez conduciendo notablemente más rápido, en dirección opuesta. Con la ayuda de concesionarios de autos, el vehículo fue identificado como una Chevrolet Silverado, modelo de principios de los años 2000. Las marcas en las puertas la hacían distintiva, pero las Silverado eran comunes en las zonas rurales de Arkansas, lo que hacía difícil localizar ese vehículo específico. Los agentes necesitaban más grabaciones. Una tienda Dollar General se encontraba en la intersección de la ruta 65 y la 165, ubicada entre el auto de Casey y la zona boscosa al norte del pueblo. Una cámara de seguridad allí captó parte de la carretera. Los agentes obtuvieron ese video y encontraron exactamente lo que buscaban. A las 6:03 de esa mañana de domingo, la misma Chevrolet Silverado blanca, con las marcas en las puertas, pasó a gran velocidad, dirigiéndose hacia el norte por la ruta 65, alejándose del pueblo y entrando hacia el área boscosa. La línea de tiempo era devastadoramente clara. El conductor salió de Dumas a las 6:03. Fue captado por la cámara del Sonic dirigiéndose hacia Casey. Luego, 3 minutos después, la ubicación regresó. La camioneta volvió pasando a gran velocidad y después tomó rumbo al norte por la ruta 65. Exactamente donde la cámara del Dollar General la captó, los investigadores estaban seguros. El conductor de esa camioneta blanca se había encontrado con Casey Crowder, y lo que ocurrió durante esos 3 minutos transformó aquella mañana de un simple caso de quedarse sin gasolina en algo mucho más siniestro. Pero aún no sabían quién era el dueño de esa camioneta. El 2 de septiembre, casi una semana después de la desaparición de Casey, un oficial de la Guardia Nacional hizo un hallazgo que destruyó toda esperanza. A 4 millas del centro de Dumas, en una zona boscosa cerca de la ruta 65, encontró un cuerpo, el de una mujer joven, inicialmente sin identificar. Los especialistas forenses llegaron de inmediato. Un piercing en el ombligo confirmó lo que todos temían. Era Casey Crowder. Cuando Melinda recibió la llamada, su mente se negó a aceptarlo. No, no es ella, insistía. Seguro es otra persona, deben estar equivocados. Ella tiene que estar bien en algún lugar, pero la evidencia era innegable. Su hija segura de sí misma, aventurera y amada, se había ido. La autopsia reveló detalles horribles. Casey había sido atada, su ropa estaba desordenada, lo que sugería un motivo ulterior. Aunque no se encontró evidencia de una agresión consumada, la causa de muerte fue asfixia provocada por una forma de restricción. Ella luchó. Las lesiones en su cuerpo demostraban que se resistió hasta el final. Ahora los investigadores sabían con certeza que estaban frente a un depredador, alguien capaz de violencia extrema, alguien que podía volver a atacar. El análisis de los registros del teléfono de Casey aportó otra pista clave. Además de llamar a su madre esa mañana, intentó contactar a Jimmy 4 veces, sin éxito. Luego, a las 7:04, marcó 1550, posiblemente intentando pedir ayuda, pero no logró completar la llamada. Ese horario era crucial. Las 7:04 fue exactamente cuando la Chevrolet Silverado blanca apareció en las cámaras de vigilancia. Los agentes del FBI regresaron a su trabajo meticuloso. Revisando cada fotograma del CCTV, rastrearon la ruta de la camioneta blanca usando múltiples cámaras y establecieron un patrón claro. El conductor había estado en la ruta 65, en el lugar y momento exactos para encontrarse con Casey. Una semana después de la desaparición de Casey, el 3 de septiembre, la policía estableció un control de carretera en la ruta 65, justo en el lugar donde había sido encontrado el auto de la familia Crowder. Allí comenzaron a detener vehículos.
buscando a la camioneta blanca que había cambiado todo. A las 6 de la mañana, exactamente a la misma hora en que Casey habría estado caminando, los oficiales ya estaban allí. Entonces ocurrió algo extraordinario. La Chevrolet Silverado blanca que habían estado buscando llegó directamente al punto de control. El dueño era Kenneth Osborne, un camionero de 46 años y residente de Dumas. Esa mañana llevaba a su hija Holly al trabajo, la misma rutina que seguía todos los domingos. Los oficiales descubrieron que Osborne había crecido en Dumas. Había vivido allí toda su vida y estaba criando solo a 2 hijos después de la muerte de su esposa. En el papel, Kenneth Osborne parecía ser simplemente otro viudo en duelo, haciendo lo mejor que podía como padre soltero. Pero los agentes del FBI habían aprendido hacía mucho tiempo que las apariencias pueden ser mortalmente engañosas. Al día siguiente, Kenneth Osborne acudió voluntariamente a la comisaría para ser interrogado. Expresó una profunda conmoción por el horroroso caso de Casey, repitiendo varias veces que él también era padre y que entendía lo devastador que debía ser esto para la familia Crowder. Su actitud era calmada, cooperativa, casi amigable. Entonces los detectives notaron algo que hizo saltar todas sus alarmas. Las manos de Osborne estaban gravemente lesionadas, cubiertas de arañazos y heridas. Cuando se le preguntó, rápidamente atribuyó las lesiones a su perro, pero los investigadores no quedaron convencidos. Osborne relató con seguridad su rutina del domingo por la mañana. Despertó a su hija Holly, desayunaron juntos y luego la llevó a trabajar a un hogar de ancianos en su Silverado blanca. La ruta que tomaron pasaba exactamente por el lugar donde el coche de Casey había sido abandonado. Después de dejar a Holly, afirmó que regresó a casa inmediatamente. Pero cuando los investigadores le pidieron detalles específicos, Osborne empezó a dudar. Su historia comenzó a contradecirse en pequeños pero importantes detalles. Entonces los detectives lo enfrentaron con las imágenes de vigilancia que mostraban su camioneta circulando hacia el norte por la Ruta 65 en una dirección completamente opuesta a la de su casa. Osborne explicó con calma que se había dado cuenta de que se había quedado sin cigarrillos, así que volvió al pueblo para comprarlos antes de regresar a casa. El problema era evidente. Las cámaras lo mostraban pasando por el pueblo solo 2 veces esa mañana. Si realmente hubiera ido a casa y luego regresado por cigarrillos, deberían haberse registrado más trayectos. Los investigadores obtuvieron los registros de actividad del teléfono móvil de Osborne. La mañana en que Casey desapareció, su teléfono se había conectado a una torre celular cercana al lugar donde más tarde se encontró el cuerpo, no a la torre más próxima a su casa. Su afirmación de haber regresado directamente a casa después de comprar cigarrillos no pudo confirmarse, pero no era suficiente. Sin una prueba definitiva, los fiscales no podían presentar cargos. Y así, Kenneth Osborne salió caminando de esa comisaría, un hombre libre, por el momento. ¿Un hombre libre? Pero el giro que los investigadores necesitaban desesperadamente llegó de un testigo inesperado. Una mujer que trabajaba en el mismo hogar de ancianos que Holly Osborne se puso en contacto con la policía después de escuchar que el padre de su compañera estaba siendo interrogado en el caso de Casey. La mujer describió algo que en su momento le había parecido extraño, pero que ahora cobraba un sentido aterrador. Cada mañana, cuando Kenneth pasaba conduciendo para dejar a Holly en el trabajo, siempre la saludaba. Sin falta, todos los días, respondía a su saludo con un gesto amistoso, excepto el domingo 27 de agosto. Esa mañana, cuando ella saludó a Kenneth Osborne, él la ignoró por completo. Su mirada permaneció fija al frente, evitando cualquier contacto visual. Eso ya era inusual. Pero había algo más. Había una chica sentada en el asiento del pasajero, recostada contra la ventana. La testigo asumió inicialmente que se trataba de Holly. Sin embargo, cuando llegó al hogar de ancianos, Holly ya estaba dentro. Había llegado antes. La pasajera en la camioneta de Kenneth Osborne no era su hija. Con el paso del tiempo, la mujer comenzó a creer con creciente certeza que la chica, apoyada contra la ventana, estaba inconsciente, y que esa chica había sido Casey Crowder. Ese testimonio ocular fue exactamente lo que los fiscales necesitaban. Combinado con las imágenes de vigilancia, los registros telefónicos y la llamada de Casey a su madre, que la ubicaba cerca de donde Osborne había estado conduciendo, el caso finalmente tenía suficiente evidencia para avanzar.
Kenneth Osborne fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato capital. La historia completa surgió lentamente, reconstruida a partir de pruebas forenses y del trabajo meticuloso de los investigadores. Después de dejar a Holly en el trabajo, Kenneth Osborne iba camino a casa cuando vio a Casey Crowder caminando sola por la Ruta 65. Tenía 17 años, estaba varada, vulnerable y necesitaba ayuda. Osborne se detuvo y le ofreció asistencia. Dijo que tenía un bidón vacío de gasolina y que podía llevarla hasta la estación Exxon cercana para llenarlo. Osborne parecía amable, confiable, exactamente el tipo de vecino del que cualquiera aceptaría un aventón. Casey, segura de sí misma pero no imprudente, confió en él. Subió a la camioneta. Pero Osborne nunca se dirigió a la gasolinera. Pasó de largo la Exxon y continuó hacia el norte por la Ruta 65, rumbo a una zona boscosa aislada, donde más tarde se encontraría el cuerpo de Casey. Cuando Casey se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal, exigió que detuviera el vehículo, amenazando con saltarse en marcha. Fue entonces cuando Kenneth Osborne mostró su verdadera naturaleza. La golpeó dejándola inconsciente. Eso explicaba por qué la testigo vio a una chica desplomada contra la ventana, por qué Osborne no saludó esa mañana y por qué conducía con tanta prisa fuera de su ruta habitual. La llevó al bosque. La ropa desordenada de Casey sugería que Osborne pretendía abusar de ella, aunque no se encontró evidencia de que el acto se hubiera consumado. En su lugar, utilizó sujetadores plásticos para inmovilizarla. Pero Casey luchó. A pesar de tener solo 17 años, a pesar de enfrentarse a un hombre casi 3 veces mayor que ella, luchó con todo lo que tenía. Las lesiones en su cuerpo contaban la historia de una resistencia feroz. Las heridas en las manos de Osborne, las mismas que había atribuido a su perro, eran lesiones defensivas, causadas por la desesperada lucha de Casey. Al final, la restricción hizo lo que los golpes de Osborne no pudieron. Casey Crowder perdió la vida en esos bosques, luchando hasta su último aliento. Ella todavía luchó, diría más tarde Melinda entre lágrimas, con la voz quebrada por el orgullo de una madre y un dolor insoportable. Ella todavía luchó. Los procedimientos legales que siguieron fueron largos y complejos. En 2008, Kenneth Osborne fue condenado por asesinato capital y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero en 2009 la Corte Suprema de Arkansas anuló la sentencia debido a errores en la selección del jurado, ordenando un nuevo juicio. Enfrentando la posibilidad de la pena de muerte, Kenneth Osborne aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2014. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y secuestro. En ese momento, 8 años después de la muerte de Casey, fue condenado oficialmente a 40 años de prisión. El acuerdo de culpabilidad significaba que Osborne podría llegar a ser elegible para libertad condicional. Esa posibilidad atormenta a la familia Crowder hasta el día de hoy. Espero que permanezca en prisión hasta que muera, dijo Melinda con la voz firme y llena de convicción, porque tengo miedo de que vuelva a hacerle daño a alguien más y no quiero que nadie tenga que sentir este dolor. El dolor que describe Melinda es imposible de comprender realmente, a menos que se haya vivido. El mundo entero de la familia Crowder se hizo pedazos aquella mañana de agosto. El padre de Casey y sus hermanos cargan con un vacío insoportable que jamás podrá llenarse. La belleza fue arrancada de sus vidas, reemplazada por un duelo que nunca desaparece del todo. Para Melinda, la culpa es quizá la carga más pesada. Revive una y otra vez esa llamada telefónica de la mañana, torturándose con los qué hubiera pasado si... Siempre me arrepentiré de no haberme subido al auto. En ese mismo momento, ir por ella, dice, con lágrimas corriendo por su rostro incluso años después. Debí hacerlo. No debí preocuparme por otras obligaciones. Debí haber estado en camino para recogerla. Y eso es algo que nunca podré cambiar. Siempre me sentiré culpable. Siempre sentiré que fue mi culpa. Pero no fue culpa de Melinda. Nunca lo fue. La responsabilidad recae únicamente en Kenneth Osborne. Un hombre que vio a una adolescente vulnerable y eligió el mal. Un hombre que destruyó a una familia porque no pudo controlar sus impulsos más oscuros. Un hombre que demostró que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen vecinos amables, ofreciendo ayuda, ofreciendo un aventón a una chica varada que solo necesitaba gasolina. El caso de Casey Crowder es un recordatorio devastador de lo rápido que la normalidad puede convertirse en una pesadilla.
Ella era simplemente una adolescente que intentaba llegar a casa antes de que su padre descubriera dónde había pasado realmente la noche. Una chica que se quedó sin gasolina, en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que se cruzó con la persona equivocada. El trabajo meticuloso del FBI, revisando horas y horas de cámaras de seguridad, rastreando registros telefónicos y reconstruyendo cada minuto, finalmente trajo justicia para Casey. Pero ninguna justicia puede traerla de vuelta. Ninguna condena puede deshacer el daño que Kenneth Osborne causó. La familia Crowder encuentra el consuelo que puede, creyendo que Casey ahora está en un lugar mejor, libre de la violencia que terminó con su joven vida. La recuerdan como realmente era, segura de sí misma, protectora, aventurera, amada. Recuerdan a la hermana que molestaba a sus hermanos, pero que los defendía con fiereza. Recuerdan a la hija que nunca dudaba en decir te amo. Y recuerdan que el 27 de agosto de 2006, un monstruo se cruzó en el camino de Casey y nada volvería a ser igual. Kenneth Osborne le quitó la vida a Casey Crowder, de 17 años, pero no pudo quitarle su memoria, ni su espíritu, ni el amor que su familia sigue sosteniendo. Eso permanece intocable, eterno, más allá de su poder para destruir. Y en eso al menos, Casey ganó.